Federico Gutiérrez no sería nada más ni nada menos que otro títere con un titiritero mayor como Álvaro Uribe Vélez. Por eso estoy de este lado, porque siento que lo que tenemos como adversarios políticos es la continuidad de un gobierno nefasto como el de Iván Duque, que hoy tiene a este país anegado, que hoy tiene a este país de nuevo en la guerra, en un paro armado. Buenos días a todos y todas nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Ángela María Robledo, psicóloga, docente, escritora y política colombiana. Ángela María, bienvenida y un placer que esté el día de hoy con nosotros. Bueno, Gabriela, muchas gracias y un saludo para ti y a quienes siguen este espacio en Quién y Qué. Aquí estoy para responder las preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora. Y bueno, en primer lugar, nosotros queremos preguntarle por qué usted se bajó del bus de la Colombia Humana y llegó al centro, pero ahora vuelve a apoyar a Petro. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Considera que no le gusta, o sea, considera que algo de lo que le gustó antes no le gustó ya no está? No, eso no es tan fácil, así de decir que me bajé de un lado y me subí al otro. No, 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 estos son procesos políticos, Gabriela, que exigen reflexión, que exigen toma de decisiones, porque así ha sido la política que he hecho. Yo no hago las cosas un poco como dices tú, estabas en un lugar, me fui y me fui al otro y me bajé. No, 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 no. Ahí hay razones por las cuales yo en un momento determinado tomé distancia de Colombia Humana, que quedó consignado en una carta que le escribí a Gustavo Petro, donde expuse cuáles eran mis razones. Y en segundo lugar, me hizo el Verde una invitación para participar en la exploración de entrar a ser parte de la coalición de la esperanza. Igual en la coalición de la esperanza, la agenda de las mujeres no encontró un espacio lo suficientemente significativo para ser desarrollado, y en segundo lugar, no estuve de acuerdo con la decisión que tomaron los en su momento candidatos o precandidatos por la coalición de la esperanza de tomar distancia del Verde, siendo que había sido el partido anfitrión que nos había invitado. Esa decisión se me comunicó 2 o 3 horas antes de salir a los medios de comunicación, y yo no estuve de acuerdo porque pues les señalé y les reiteré que el Verde había sido quien nos había invitado. Entonces, y en segundo lugar, yo sentí que la coalición de la esperanza, y no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas políticos, realmente no logró configurarse una propuesta unitaria. Creo que había demasiados egos y una imposibilidad de construir colectivamente, aun cuando, eh, digamos, en escena se dijera eso, pero la trasescena de las reuniones en las que yo estuve fueron muy desafortunadas, creo yo, y entonces yo soy una feminista y yo estoy del lado de donde una agenda de las mujeres pueda ser desarrollada con profundidad, y creo que eso es lo que ha ocurrido en ese transitar de lo de mío. En el fondo, yo siempre he estado en las fuerzas progresistas del Verde en su momento y de Colombia Humana también cuando fui fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Pero en ese sentido, doctora, entonces, eso que la motivó en un primer momento a salirse como de esa alianza con Gustavo Petro, ¿ya hoy está resuelto? No era una alianza con Gustavo Petro, fue el resultado de 8.100.000 votos que nos habían llevado al Congreso de la República y que tenían tras de esos más de 8 millones de votos una propuesta programática que en mi caso como representante de la Cámara cumplí en el tiempo que estuve en el Congreso de la República. Y siento ahora, Gabriela, que en la propuesta del pacto histórico y muy especialmente en este, digamos, regreso mío al pacto histórico, lo hago de la mano de Francia Márquez. Digo que me siento muy, muy alegre, muy feliz de que haya una mujer que representa muchos de esos puntos que hace 8 años llevamos a lo largo y ancho de Colombia, y hoy siento que están recogidos
en la propuesta ya no de Colombia Humana, sino del Pacto Histórico, donde Colombia Humana ha sido un movimiento y hoy un partido que se le reconoce personería jurídica, eh, quienes han aportado a perfilar esa agenda para las mujeres. Listo, candidata. Y bueno, esta decisión que usted tomó faltando 24 días, ¿ya venía siendo forjada? ¿Ya tenía como esa noción de, pues, volver al equipo de trabajo de esa tendencia política? Yo no estoy en ningún equipo de trabajo del pacto histórico, no es una tendencia política, es una configuración de fuerzas alternativas, y yo no estoy en ningún equipo de trabajo. Conocí a Francia Márquez hace 4 años en la campaña de la Colombia Humana. Me encontré con ella de manera periódica en algunos eventos, sobre todo relacionados con el apoyo al proceso de paz. Hace algunos meses, hace casi un año, nos encontramos en Onda, invitadas por Estamos Listas, movimiento que digamos, nos convocó para que hiciéramos una tarea conjunta. La que dio el paso decisivo fue Francia Márquez, y hace casi 2 meses tuvimos una reunión con ella, un grupo de mujeres en Bogotá, para acompañar la entrega del pacto feminista elaborado por su organización Soy Porque Somos. Entonces ha habido una relación de tiempo atrás y mi decisión de apoyar en este momento oficialmente, porque ya de alguna manera estaba acompañando su tarea y su propuesta, la hice este miércoles con Francia frente a la Pola, en un nicho simbólico, muy simbólico para Bogotá y por lo que ha significado la Pola como mujer eh, que trabajó de manera denodada por la independencia de Colombia. Doctora, ¿y su apoyo al pacto histórico en este momento es total o condicionado? ¿Y cuáles serían esas condiciones para ir con todo con el pacto histórico? No, yo no tengo ninguna condición. Yo llego y apoyo a Francia. Vuelvo y te repito, lo que Francia representa. Estoy de acuerdo con el programa, con los 5 puntos que aparecen como parte del programa, que es el primer punto del programa del pacto histórico. Y hay algo que me llena de esperanza, que es que el trabajo que yo he hecho en el Congreso de la República por desarrollar el Sistema Nacional de Cuidado como un elemento de justicia social, en especial para las mujeres, para reconocer, redistribuir y reducir ese trabajo de cuidado no remunerado en casa, que es lo que yo llamo la revolución doméstica, está incorporado en el programa del pacto histórico y a mí pues me resulta bastante significativo. Y otro tema, Gabriela, que es clarísimo, tanto en lo que dice, en lo que ha dicho Petro como Francia Márquez, es que hay un acuerdo total con una paz completa para Colombia. Yo fui copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso durante estos casi 11 años, en los que estuve 10 años, y es otra de las razones por las cuales yo estoy allí y siento que hay que enfrentar de manera contundente y resuelta el proyecto uribista, con tantos fracasos en el último tiempo, pero proyecto uribista que encarna de manera contundente y clara Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez no sería nada más ni nada menos que otro títere con un titiritero mayor como Álvaro Uribe Vélez. Por eso estoy de este lado, porque siento que lo que tenemos como adversarios políticos es la continuidad de un gobierno nefasto como el de Iván Duque, que hoy tiene a este país anegado, que hoy tiene a este país de nuevo en la guerra, en un paro armado, donde han entrado a las escuelas integrantes del Clan del Golfo, amedrentar a maestros, a niños, donde han quemado vehículos en las carreteras. Es decir, aquí hay lugares donde la guerra regresó porque Iván Duque, y eso lo haría también este señor Gutiérrez, llegarían y estarían contribuyendo a hacer trizas la paz. Entonces, ¿usted cree que este año se va a lograr derrotar el uribismo? Y bueno, en una situación hipotética, ¿qué posiciones tendrían ustedes frente a un eventual triunfo de Federico Gutiérrez?
No, pues por eso estoy aquí. Yo no sé qué tanto sume, Gabriela. Yo ya no estoy en esas primeras líneas, pero lo que muestran las encuestas, eh, de todas las encuestas, incluso las hechas en Palacio de Nariño por Guarumo, es que quienes van a ganar presidencia y vicepresidencia son Gustavo Petro y Francia Márquez, y que van a responder a un clamor de un país que el año pasado se volcó a las calles en un estallido social, primero para reaccionar frente a esa reforma tributaria draconiana que en tiempos de pobreza y de hambre extremaba las medidas sobre los más pobres en Colombia. Entonces yo creo y estoy del lado de quienes esperan que ganen eh, Petro y Francia, y también firmamos una carta que circuló por muchas redes y está en los medios para que Gustavo Petro y Sergio Fajardo se sienten a conversar en torno a puntos comunes. Yo, cuando estuve en la Coalición de la Esperanza ese mes, yo reiteraba que había puntos comunes y que había posibilidades de tender puentes. Pues ojalá eso se haga, porque también del lado de la Coalición de la Esperanza se habla de que llegó el momento del cambio. Doctora, y usted como un referente del feminismo en Colombia, ¿cómo considera que es el clima dentro del pacto histórico para la participación de la mujer? No solo en el pacto histórico, aquí es muy difícil para las mujeres, y ustedes que hacen seguimiento a esa tarea, en el pacto histórico lo interesante es que esto se discute, en otros partidos ni siquiera se discute, porque las mujeres que participan en las fuerzas de derecha de este país ni siquiera se cuestionan lo que significa estructuras patriarcales al interior de los partidos. Y conozco un grupo bastante significativo de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes en el pacto histórico, que están dando, digamos, su lucha pacífica, imaginativa y persistente, porque la agenda de las mujeres tenga un lugar orgánico, estructural, y ojalá que estas fuerzas cada vez sean más feministas, como lo dice mi libro, porque el reto que tenemos en estas latitudes es feminizar la política. Esta ha sido una política masculinizada, ha sido una política patriarcal, ha sido una política excluyente, donde participar en estos espacios de democracia representativa es una lucha, y estar en esos espacios es sobre todo resistir, pero también proponer. Y creo que a raíz incluso de lo que pasó cuando yo me retiré tomé distancia de Colombia Humana, siempre en el párrafo final siempre digo, yo estoy abierta porque creo profundamente en esta apuesta de transformación del país. Y bueno, aquí estamos otra vez de nuevo, tomada de la mano de muchas mujeres jóvenes, que fueron las que me invitaron al evento del miércoles de Bogotá Sabrosa, y sé que ellas están dando sus luchas, que no es solo por ellas, sino para que muchas más mujeres que representan agendas de las mujeres lleguen a los espacios de la democracia representativa. En este sentido, doctora, y retomando el tema de Francia Márquez, ¿qué opina usted sobre el papel que juega, pues, la vicepresidenta en el pacto y que sin duda se ha convertido en un fenómeno político dentro del país? Bueno, Francia tiene una biografía, como lo decimos las feministas, enraizada en una historia de lucha, de resistencia, una mujer negra de la Colombia profunda, defensora del agua, víctima de la violencia, del desplazamiento, mujer jefa de hogar. Entonces, Francia representa la voz de millones de mujeres que han vivido como ella y que han resistido como ella. Me parece a mí que lo que hace Francia es hacer de la política una práctica poética. Hay expresiones, que lo decía ayer en otro medio, que han sido ridiculizadas, pero que hoy están de boca en boca, entre ciudadanos y ciudadanas. Eso que ella dice que es vivir sabroso y que es vivir sin miedo, que es vivir con dignidad, no ser unos consumistas, sino aprender a vivir con lo que tenemos, pero vivir con dignidad. Lo que dice sobre que es el tiempo de las nadies y los nadies, su lenguaje incluyente, su mirada a la diversidad de las mujeres, nos ha puesto en una narrativa que me parece que nombra de una manera muy especial y muy bella
tanto dolor, pero al mismo tiempo señala vías de esperanza y una práctica que en el feminismo ha sido una premisa y una actividad que es la tarea colectiva, el Soy porque somos de Francia, movimiento que, como te digo, conocí hace un tiempo y que sé que opera como una práctica colectiva en la toma de decisiones y en las miradas y en las propuestas, debe ser ojalá una propuesta para Colombia entera. El capitalismo salvaje nos pone a competir, rompe los vínculos, rompe la solidaridad. La pandemia nos mostró la importancia de un Estado cuidador, de una sociedad cuidadora, y yo creería que en el pacto histórico están esas premisas de cambio y esa transición que va a ser muy compleja porque tenemos un país con hambre, un país con mucha pobreza, un país donde la guerra regresa a ciertos territorios. La tarea va a ser muy, muy difícil, pero también estaremos, por supuesto, cuando sea necesario en la calle defendiendo, ojalá, el gobierno de Francia Márquez y de Gustavo Petro. ¿Qué considera que el pacto traería para las mujeres en Colombia? Bueno, lo que se ha dicho, Gabriela, y pues, una cosa es que hay demasiadas expectativas. Yo estuve el año pasado en la calle muchas veces escuchando las exigencias y está recogido en el programa, no solo el Cambios con las Mujeres, que es el primer punto del pacto histórico, sino el programa de fortalecer lo público. Desarrollar un sistema integral de cuidado, que ha sido mi propuesta en el Congreso de la República por tantos años, que prácticamente no avanzó ni siquiera en el gobierno de Juan Manuel Santos. Desarrollar un sistema integral de cuidado para las mujeres, para las amas de casa, significaría una mayor presencia del Estado en la redistribución del cuidado, una oferta pública en educación inicial, para el cuidado de los mayores, de los adultos, para el cuidado de las personas enfermas, ¿cierto? Significaría, está planteado también, un reconocimiento a través de, en el mundo entero, ha habido experiencias del salario doméstico, eso tiene, digamos, de más y menos, porque lo importante de los sistemas de cuidado es la transformación cultural para que en casa los adultos, no solo las mujeres, sean las que cuiden. Pero se ha hablado de la posibilidad de un ingreso solidario que se haría transferencia sobre todo a las mujeres, con una profunda transformación cultural al interior de los hogares para que las mujeres recuperen tiempo libre, que es una de sus mayores pobrezas. Hay un trabajo, Gabriela, que acaban de terminar los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, que se llama La división del trabajo en tiempos de capitalismo, el tiempo libre para las mujeres. Es un análisis que hacen ellos dos como economistas de la encuesta de uso del tiempo y desglosan lo que ha ocurrido en los hogares colombianos, sobre todo en la época de pandemia, y el reto enorme que tenemos de remontar esa diferencia. La encuesta de uso del tiempo aplicada por el DANE nos muestra, Gabriela, que durante el 20 y el 21 las mujeres trabajaron casi 8 horas diarias de trabajo de cuidado no remunerado y los hombres disminuyeron su compromiso a 3 horas. Ahí hay una brecha que hay que cerrar y eso significaría el desarrollo de un sistema nacional de cuidado que tendría, por supuesto, que tener anclaje en lo territorial, en las alcaldías territoriales para que esto se desarrolle. Bogotá tiene un buen ejemplo de lo que significa hoy en cerca de 8 localidades tener las manzanas de cuidado. Poco a poco se va avanzando en esa revolución doméstica que afecta cotidianamente la vida de las mujeres y muy especialmente de las amas de casa. Doctora, y en cuanto al emblemático caso, y pues triste, de Alex Flores y Susana Boreal, que incluso lo señalaron de machista luego del evento en el que se notó algo agresivo con la candidata, ¿cómo usted que no se le haya apoyado con una sanción? Bueno, yo creo que él tiene una investigación, quizá, creo que tiene una investigación por violencia intrafamiliar y pues seguramente que hay que ver si qué avanza porque el tema de investigaciones de violencia intrafamiliar en este país no avanza, ¿cierto? Entonces seguramente, ojalá con esta renovación y con una del gobierno, de fuerzas políticas y con una
política mucho más fuerte de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, este caso no se produzca, ¿sí? Pero pues al mismo tiempo estamos esperando qué va a pasar con la Fiscalía General de la Nación frente a las denuncias de Aida Merlano, ¿sí? Yo me pregunto por qué siempre nos preguntan por esos casos y nunca qué es lo que pasa del otro lado. Yo condeno absolutamente esa actitud de ese señor que casi tumba a Susana Boreal, que va a ser una de las figuras más innovadoras y más promisorias que llegan al Congreso de la República en representación de su región, de Antioquia y de la cultura. Y por supuesto, yo, pues bueno, esa fue la razón por la cual yo tomé distancia de Colombia Humana. Entonces, pues a mí, yo condeno absolutamente eso, pero me pregunto también, nunca veo cuando del otro lado está preguntando qué está pasando con esta cantidad de hombres machos y de denuncias no solo de eso, sino también de prácticas corruptas y vínculos peligrosos. O sea, yo me pregunto cuándo van a hacer una disección profunda de lo que ocurre en la campaña de Federico Gutiérrez, que vuelvo y repito, es más de lo mismo, incluso pienso que es peor, pienso que sería peor porque es un hombre que no tiene formación, no conoce el país, y cuando gobernó a Medellín fue un policía más en la ciudad. Doctora, ya entrando en el tema otra vez de las elecciones enfocadas, ¿creen que hay, o sea, cree que ganarían en primera vuelta? No sé, las encuestas, pues bueno, las encuestas con todo lo polémicas que han sido en este momento, Gabriela, pero pues muestran a veces que hay un 47%, un 48%, un 43%. Yo no sé, yo pues creo que están haciendo toda la tarea, como te digo, pues yo estoy más un poco como observadora y hoy pues ayer que me vinculo con Francia, pues seguramente un poco más activa, incluso en medios y en redes y todo eso, pero yo creo, pues a mí me gustaría que ganaran, si me preguntas desde el deseo, a mí me gustaría que ganaran en primera vuelta, porque hace 4 años yo creo que no tuvimos la forma de poderlo probar, pero yo creo que a nosotros nos robaron las elecciones. Hace 4 años estaba toda la plata de la niña política circulando y una registraduría que nunca nos dio garantías, ¿cierto? Esta vez hay muchos más ojos, hay muchísimos más testigos electorales que fueron los que detectaron el robo de votos para las elecciones. Entonces, pues, o sea, aquí hay todas las adversidades, pues un general Zapatero rompiendo la Constitución, este gobierno se caracteriza por eso, y declarándose pues enemigo público de Gustavo Petro y poniendo en riesgo su vida. Entonces, no es fácil, yo creo que no es fácil. Si me preguntas desde el deseo, me gustaría que ganaran en la primera vuelta. Las encuestas, en algunas parecería que están más cerca, pero si no, pues toca mantener toda la fuerza, toda la resistencia y los ojos muy abiertos para que no se roben estas elecciones y para que sea una transición democrática y muy transparente para la ciudadanía, porque además hay un registrador que no produce confianza. Bueno, ya que usted toma toca este tema de, pues, de todas como las irregularidades electorales, ¿cómo ve las garantías electorales en este momento y ya de cara a la primera vuelta presidencial y pues teniendo en cuenta lo que pasó en las elecciones legislativas? Pues a mí me dio un poco de risa que Álvaro Uribe y Pastrana, que siempre han estado allí, que se han beneficiado de la oscuridad de cómo funciona la registraduría, como ahora los resultados no los benefician, ellos entran también a cuestionar al señor Vega, cuando fueron ellos los que lo propusieron y lo pusieron allí, ¿sí? Escuchaba en estos días el informe de la MOE, de la doctora Borrero, y ella pone alertas y dice que todavía hay muchas fisuras respecto a la transparencia. Se pidió una auditoría internacional, parece que ya salieron los recursos, pero no sé si ya se contrató. Es decir, hay dudas, pero lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas, Gabriela, es blindar el proceso, tener muchos testigos electorales, no solo del lado del pacto histórico, la coalición de la esperanza, también incluso desde la ultraderecha de Federico Gutiérrez, porque a todos nos concierne defender la democracia, ¿cierto? Entonces no creo mucho que Vega lo haga, pero la ciudadanía y los mecanismos que nos da la ley y que nos da la ley electoral nos puede propiciar hacer un ejercicio ciudadano de veeduría para que el proceso sea totalmente transparente y genere confianza.
Doctora, para finalizar, ¿qué es lo que más le gusta del programa de gobierno de Gustavo Petro? Que le apuesta a la paz, que le apuesta a un cambio social, que se compromete con erradicar la corrupción. Gustavo Petro gobernó a Bogotá eh, sin que se le haya acusado de una sola expresión de corrupción, que habría una transformación de las fuerzas armadas en Colombia eh, en el marco de que cumplan la tarea de la Constitución, en el marco del respeto a los derechos humanos y que pone el cuidado de la vida, que es un principio feminista fundamental en el corazón del proyecto y que nos invita a través de una mujer como Francia Márquez a cuidar la vida y, como dice ella, a vivir sabroso. Llegó el tiempo un poco de recuperar la esperanza, un hermoso texto de Laura Restrepo la semana pasada sobre lo que significa recuperar la alegría en un país con tanto dolor y tanto sufrimiento y tantos muertos. Y creo que llegarían a buscar una paz completa. Así lo han dicho tanto Francia como Gustavo Petro. Y las feministas siempre hemos estado del lado de la defensa de la vida. Doctora, ¿y cuáles son los pasos siguientes? Ya se unió y ahora, ¿qué es lo que esperan hacer en estos próximos 24 días de campaña? Yo acompañar en lo que me digan que haya que acompañar, salir a algunas localidades en Bogotá, si es necesario volantear, ahí voy a estar, esa es la tarea. Yo me uno como una ciudadana más a la campaña de Francia Márquez, no tengo ninguna responsabilidad formal ni oficial en la campaña y entonces ahí voy a estar como cientos de mujeres con las que me he encontrado y me encontré el miércoles cerca a la Pola, que están muy contentas que estemos allí y vamos a cotidianamente ver cómo podemos mover estos 24 días que dices tú nos faltan para salir a las urnas. La invitación es salir a las urnas a votar copiosamente, sobre todo los y las jóvenes que tendrían un país para habitarlo con esperanza y con oportunidades. Bueno, Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos tu tiempo y todo, pues, lo que nos dijiste y pues esperamos que estés en otra ocasión. Gracias a ustedes por el espacio.